Pero el encuentro no era para mostrar una vez más nuestra indignación. El encuentro iba enfocado sobre todo a poner las medidas necesarias a que las administraciones, no solo una, también está involucrada el Principado y la Administración del Estado, a que las administraciones pongan las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. De Izquierda Unida consideramos que estas actitudes, cuando se producen, que hay una reacción, digamos, de solidaridad emocional con el colectivo LGTBI, está muy bien, pero creemos que no vale solo eso. Creemos que no solo vale la solidaridad, creemos que no solo valen las buenas palabras, sino creemos que son necesarios hechos que impidan que estas situaciones se repitan, y que desde la administración pública, insisto, se pongan los cauces oportunos para que no se repitan, o al menos para cuando se repitan sean sancionadas. No puede quedar al albur todo de las buenas palabras, de las buenas intenciones y de los arrepentimientos, que nunca sabemos si son sinceros o están condicionados por cuestiones económicas, ¿no? o por beneficios o posibles beneficios económicos, o por intereses de carácter económico, como puede ser los que tiene cualquier empresario, ¿no? Lo primero que le queríamos pedir al Ayuntamiento y al equipo de gobierno, que sabéis que la declaración que se hizo estaba basada en la declaración que presentó Izquierda Unida para el 28 de junio, la declaración que hicimos el otro día y que propuso el concejal Fernando Couto. Lo primero que le queremos pedir es que el derecho o los derechos del colectivo LGTBI van más allá de una declaración institucional del 28 de junio. Tienen que ir en el sentido de un conjunto de medidas que permitan respetar los derechos de estos hombres, de estas mujeres, de estos ciudadanos, de estas ciudadanas. Por lo tanto, queremos que no solo el día 28 de junio sea el día de los derechos del colectivo LGTBI, sino que queremos que los derechos los tengan todos los días del año, los 365 días del año. En ese sentido reivindicamos una mayor visibilidad del colectivo durante los 365 días del año, y que las administraciones públicas apoyen a todos los niveles esa visibilidad. Decía que hay que pasar de las palabras a los hechos, y iba a poner algunos ejemplos concretos que vamos a intentar desarrollar en las próximas semanas en complicidad y en contacto con SEGA. Entre las cuestiones que decíamos cuando hablamos de pasar de la palabra a los hechos, decíamos habría que penalizar algunas actitudes, ¿no? En este sentido, creemos que las manifestaciones del otro día y otras manifestaciones que se dan en torno al LGTBI, en torno a veces a la violencia machista también, son manifestaciones constitutivas de delito de odio. Y creemos que hay que desarrollar en nuestra legislación, en la española, pero también en la asturiana, y en ese sentido vamos a reivindicar que se promueva una ley de defensa de los derechos del LGTBI a nivel de la comunidad autónoma. Existen ya estas leyes en otras comunidades autónomas, y entre otras muchas cosas estas leyes permitirían reconocer no solo los derechos de la LGTBI, sino permitirían también que estas actitudes fueran sancionables cuando se producen. Creemos también que, aparte de que tiene que haber legislación que en otras comunidades autónomas ya existe, creemos que hay que estudiar más y mejor todo lo referente a las cláusulas sociales en el Ayuntamiento de Gijón, y en ese sentido creemos que deben estar contempladas, que el Ayuntamiento de Gijón no favorezca contratación con empresas privadas que tengan este tipo de actitudes. Es más, que en las cláusulas sociales se incluyera, con las empresas privadas que suscriben los contratos privados, se incluyeran cláusulas donde la empresa privada se compromete previamente a que se respetarán todos los derechos que tienen que ver no solo con el LGTBI, sino con derechos de género y con otro tipo de derechos que tienen que ver con la dignidad de las personas. Y por lo tanto, aquellas empresas que incumplieran aquello que suscriben cuando formalizan el contrato pudieran ser sancionadas en ese sentido. Creemos, y voy finalizando, también que es muy importante que el Ayuntamiento de Gijón haga programas de información y formación de todo aquello que depende del Ayuntamiento, que va desde los funcionarios hasta la policía local, todo aquello que depende del Ayuntamiento. Yo creo que tiene que haber programas de información y formación sobre todo lo que tiene que ver
y sobre todo lo que constituyen los derechos de aquellas personas vinculadas al LGTBI. Y acabo diciendo que todas estas medidas, que algunas de ellas necesitan más estudios, las tenemos que dar más vueltas, necesitamos también consulta jurídica de algunas de ellas, es decir, a veces los objetivos chocan con la legislación, por lo tanto tenemos también muchas de ellas que matizarlas o concretarlas con nuestros equipos jurídicos, pero que en definitiva el conjunto de medidas que queremos proponer y que propondremos en los próximos meses, tanto en el Ayuntamiento de Gijón como en el Principado, van sobre todo a tener un Gijón más tolerante, más abierto, más a ser en definitiva una ciudad no solo más abierta y más tolerante, sino a ser una ciudad moderna y que esté en la vanguardia de los derechos de estos colectivos, porque creemos que es lo que se merecen estos colectivos, pero creemos que es lo que nos merecemos todos los ciudadanos de Gijón. Nosotros tenemos que seguir trabajamos durante todo el año. Intentamos trabajar muchos aspectos de todo lo que tiene que ver con la LGTB-fobia y con la normalización de los derechos de las personas LGTB. Y uno de los puntales es el trabajo en los ayuntamientos, que las fuerzas políticas nos apoyen en este trabajo y sobre todo sacando proyectos y trabajando todo lo que tiene que ver con la formación de las personas que trabajan en los servicios públicos y en todo lo que tiene que ver con los temas legales. Todo el tema de las cláusulas sociales es un tema muy importante para el colectivo, porque sí que hay personas que están en riesgo de exclusión social, hay colectivos muy vulnerables como las mujeres transexuales, que vamos a seguir intentando buscar un espacio de protección para ellas, y los empleos públicos es un buen espacio para prevenir que hay un problema de riesgo de exclusión social. Nos queda mucho trabajo, muchísimo, pero bueno, ya tenemos ahí un poco las líneas de actuación y nos gustaría incidir mucho en el tema de la educación, que es uno de los puntales en los que trabajamos el colectivo LGTB y que en este espacio del ayuntamiento nos permitirá entrar en la educación primaria, que es un espacio que nos cuesta un poco más trabajar. Sí, la idea un poco sería sentarnos a concretar, a hacer formación de profesorado, porque la primaria, lo más específico de la primaria es que tiene que ser un trabajo muy continuado con el alumnado. Entonces ahí lo más fácil, lo más cómodo es que sea el propio profesorado quien haga esa formación. Bueno, cuidado, en ordenanzas yo creo que hay una ordenanza en Gijón que nosotros no compartimos, ¿no? Y que habla de actitudes y comportamientos en la calle que, bueno, más propios de otro siglo, ¿no? ¿Os acordáis si la gente se puede besar o no se puede besar? O todo este tipo de, si me permitís la expresión, casi de tonterías que parecen más propias de otras ciudades y de otros siglos que de un siglo XXI y de la ciudad de Gijón, ¿no? No hay relación directa, pero a veces sí hay relación indirecta, ¿no? Cuando uno favorece determinados, insisto, comportamientos o actitudes que conforman un cliché, normalmente un cliché muy conservador de cómo tiene que comportarse la gente, fundamentalmente la gente joven, pues a veces también se están alimentando indirectamente otras cuestiones, otras cosas, ¿no? Por lo tanto, yo insisto que creo en la tolerancia y en la capacidad de la gente para manifestarse tal y como está, sin que nadie por eso se tenga que asustar, alarmar o otro tipo de cuestiones, ¿no? Vamos, sabéis que hemos estado prácticamente todo el verano con un elemento fundamental, prioritario, no quiero decir que otros no lo sean, pero todo el plan de choque, de empleo, todo lo que ha conllevado eso. Yo creo que hemos empezado las fuerzas políticas quizá con lo que era fundamental, que era la situación económica y social que tienen los gijoneses, pero la legislatura no acaba nada más que empezar y evidentemente nosotros estamos en contra de una ordenanza cívica que se aprobó en el pasado mandato, y creemos sinceramente que la correlación de fuerzas políticas en el ayuntamiento en estos momentos es otra, y nos gustaría que hubiera otro tipo de ordenanza cívica, vamos, por supuesto más tolerante.
Bueno, si por el PP fuera, probablemente yo creo que la única orientación política que tiene el PP normalmente es la defensa de los intereses económicos del empresariado, ni tan siquiera del empresariado. Yo sigo creyendo que hay empresariados afortunadamente modernos y capaces de adaptarse al siglo XXI, ¿no? Pero a veces, bueno, hay grupos políticos que están muy en defender el beneficio económico, por decirlo de una manera, porque insisto que yo tengo otro concepto de empresariado que no es aquel que está en el beneficio económico puro y duro y que además para llegar a ese beneficio económico le importa bien cualquier cosa, incluso el entorno social en el que vive, ¿no? Bueno, muy típico del PP, ¿no? Nosotros creemos que el único límite es respetar la legislación vigente, y cuando digo la legislación vigente digo con todos los avances que se ha incluido, que no han sido muchos pero alguno es, en la legislación española, y sobre todo con alguna de las últimas directivas europeas, ¿no? Es decir, el debate de las cláusulas sociales pues hace unos años era impensable. Alguien nos diría que atenta contra la propiedad privada, contra la ley de contratos, contra el sistema neoliberal y capitalista al uso. Nos pondrían pingando desde una declaración ideológica al uso también por parte de la derecha, pero hoy afortunadamente hay directivas europeas que permiten las cláusulas sociales y que permiten contratar a la gente que tiene determinadas características de exclusión social, afortunadamente, ¿no? Y después, cuando nosotros estamos planteando ver la posibilidad de meter otras cosas, yo lo decía siempre con consulta a nuestros servicios jurídicos, yo por eso os decía, oiga, que alguien en el contrato firme previamente. No lo decía con ninguna inocencia, lo de firmar previamente. No es lo mismo firmar previamente que imponer, o que a toro pasado tú imponer una sanción que pues no esté tipificada, ¿no? Quiero deciros con esto que nosotros reconocemos en Izquierda Unida que hay cosas complejas y nuestro límite es la legislación vigente. Y que sea nuestro límite la legislación vigente no quiere decir que no tengamos el objetivo de cambiar esa legislación. Y cuando tengamos la correlación de fuerzas necesaria, creemos que en el Principado también hay una mejor situación desde el punto de vista de correlación de fuerzas políticas, igual que en el Principado, y aspiramos, ya igual que en el Ayuntamiento, perdón, y aspiramos, por cierto, a que las próximas elecciones generales den otra correlación de fuerzas políticas en España que permitan algunas cosas cambiarlas, ¿no? E insisto que hay directivas europeas que pueden ser interpretadas con flexibilidad y que ya permiten cambiar algunas cosas, y que de hecho han permitido mirar lo de las cláusulas sociales en Avilés. No es un asunto nuevo. Yo me alegro mucho que otras fuerzas políticas lo pongan como ejemplo, porque la que era directora de servicios sociales, y algunos me lo habéis oído, la que era directora de servicios sociales en Avilés cuando se desarrollaron esas cláusulas sociales es Ana Castaño, era Ana Castaño, la concejal que ahora me acompaña a mí en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ¿no? Por lo tanto, hay sitios que ya se han avanzado, que ahora se ponen además de referencia en otros sitios de España, y yo igual peco de optimismo, pero creo que se va a seguir avanzando en determinadas cuestiones en Gijón y en este país, yo espero que en Europa, ¿no?